Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos un día más aquí, a los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti, un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre, un lugar de encuentro para todos y también, por qué no, un momento de tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito una vez más a que seas parte de esta pequeña comunidad de aprendices de sabio y en el podcast de hoy hablaremos de Europa, más concretamente de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Es un proyecto de Estado? ¿Es una evolución lógica de la política tras una larga y desgarradora historia de amores y odios? ¿Es un organismo destinado al fracaso tras el duro golpe de los últimos tiempos? Realmente un desafío de todos los pueblos que comparten vecindad en un continente con nombre de princesa fenicia a la que Zeus secuestró. Según la mitología griega, Europa era una bellísima princesa hija de Agenor y Telefasa, reyes de Tiro, ciudad que está en el sur del Líbano. Zeus, el dios máximo del Olimpo, se enamoró perdidamente de aquella mortal, y para evitar que fuera rechazado, y haciendo uso de sus poderes, se transformó en un toro blanco con el fin de poder acercarse a ella, como uno más de los animales de palacio. Un día la joven se encontraba paseando a la orilla del mar en compañía de otras muchachas y vio al toro, que le fascinó. Se acercó a él y comenzó a acariciarle los lados. Zeus dejó que le tocara para que cogiera confianza. Una vez que Europa se convenció de que el toro era manso y de que no corría ningún peligro, se subió a su lomo. Este, inesperadamente para la princesa, corrió hacia el mar y nadando llegó a la isla de Creta. Una vez allí, el dios padre de todos los dioses tomó su forma natural mostrándole quién era. Por supuesto, mantuvieron relaciones sexuales y así Europa le dio a Zeus 3 hijos: Radamantis, Sarpedón y Minos. También le dio a Europa 3 regalos dignos de un dios. Uno fue Talos, gigante de bronce que hizo las veces de guardián de la isla, impidiendo entrar en Creta a los extranjeros y también impidiendo salir a sus habitantes sin autorización de la reina. El segundo regalo fue la Elaps, un perro cazador que cuando atrapaba a sus presas nunca las soltaba. Y el tercer regalo fue una jabalina que siempre daba en el blanco. Pasado el tiempo, el rey de Creta, Asterión, se casó con Europa adoptando a los 3 hijos de Zeus como propios. En una de las muchas versiones que corren cuenta que el rey Agenor, padre de la princesa Europa, al saber lo ocurrido corrió a la orilla del mar gritando su nombre y mirando hacia occidente, y viendo hacia dónde dirigía su mirada, terminaron llamando Europa aquella tierra, allende el Mediterráneo.
Viejo nombre para un viejo continente. La historia de Europa es algo más que un bello nombre femenino. Es una realidad que se ha ido forjando en el tiempo y en el espacio. Un continente en el que se fundieron pueblos, culturas y lenguas. Un continente con una historia temprana y con grandes contradicciones. Por un lado, Europa abandonó pronto las costumbres bárbaras, aquellos adoradores del sol, de la luna, que se organizaban en tribus, que se dirigían por un gran guerrero, y terminaron aculturándose entre sí, acercándose más a la unidad. Los griegos y los romanos tuvieron gran culpa en todo eso porque aportaron la lengua, la organización, la filosofía para construir un mismo edificio. Pero en la otra cara de Europa existe la tendencia a la atomización política, a la vuelta a la barbarie o al nacimiento de nuevas entidades nacionales que fragmentaron en partes a una mujer que siempre mira hacia el Atlántico. De todos es sabido cómo la historia nos dice que tras la desaparición del Imperio Romano desaparece también la famosa Pax Romana, por cierto, el periodo más largo de paz en Europa, y después está el de la Unión Europea, que es la que vamos a hablar nosotros después. Pues bien, desaparece la Pax Romana y con ella la unidad del continente. El caudillaje de los reyes germánicos empiezan a conformar peculiaridades regionales que anuncian el amanecer de las naciones. Así pues, en la Edad Media tenemos grandes reinos como el de Castilla, Francia, Aragón e Inglaterra. Este proceso culmina en el momento en que los reinos con un cierto carácter nacional se identifican con un estado. El monarca deja de ser su dueño, la nación solo pertenece al pueblo. Y así se completa el proceso de división europea con el nacimiento de las naciones-estado en el siglo XIX, siendo Italia, Alemania o Francia arquetipos de este concepto. Pero el europeo avanza, si es que lo podemos llamar así. Avanza hacia modelos más concretos y excluyentes de su nación-estado. El Estado se consolida en el momento que es capaz no solo de diferenciarse de los demás, sino de demostrar su propia superioridad como pueblo, lo que le llevó a su propia autodestrucción. La bellísima princesa Europa, hija de los reyes de Tiro, sufre en su corazón el dolor de 2 guerras mundiales ante la falta de diplomacia que fomentaban los nacionalismos de la época. ¿Y ahora qué dice Europa? Hemos vivido muchas cosas, ser gobernados por una mano, también hemos preferido potenciar nuestras peculiaridades, pero las hemos llevado cada uno a su extremo y tampoco ha generado ningún tipo de paz. ¿Y ahora qué dice Europa? Después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto fracasó por el intento de imponer una nación lo que quería en Europa. Y cansados de tanta barbarie y cansados de la discusión y las falsas diplomacias entre nosotros, se plantea una nueva fórmula. Europa no solo pide paz, sino que pide paz y concordia duradera, y para eso es imprescindible dejar a un lado lo que nos diferencia y descubrir nuestra esencia para encontrar lo que nos une. El proyecto que supone el nacimiento y la creación de la Unión Europea es el deseo de romper con un bucle en nuestra historia, que rompa las cadenas del odio, las ambiciones nacionales y la desconfianza mutua. Y es que es importante reflexionar para saber qué fue de Europa, qué es en la actualidad y hacia dónde podemos llegar los ciudadanos si tomamos conciencia de lo que somos y practicamos la solidaridad y la empatía. Empezamos.
Cuando hablamos de Unión Europea nos referimos a un complejo sistema político que comparten órganos de gobierno, pero manteniendo la soberanía nacional de cada uno de sus miembros. Hablamos de 28 miembros y en breve serán 27 cuando Gran Bretaña salga definitivamente. Una primera característica es que existen 24 lenguas. Cada una de sus países está en su derecho de integrar su idioma a la Unión y todo ciudadano tiene derecho a dirigirse en su propia lengua a las agencias de la Unión Europea y también recibir información en este idioma. Ante la complejidad del tema lingüístico, al final, el inglés, el francés y el alemán se consideran los tres principales idiomas de trabajo, especialmente el primero. Otra característica observable es la diferencia en el tamaño de la población de los países. Existen países grandes como Francia, Alemania o España, países medianos como Bélgica o Austria y pequeños países como Luxemburgo o Malta. Europa tiene 445 millones de habitantes descontando la población británica. En extensión, la Unión Europea es más pequeña que Rusia, Canadá, Estados Unidos, China, Brasil y Australia. Hablemos ahora de la economía. La economía de la Unión es una de las más fuertes del mundo, formando la tríada de las regiones más ricas del planeta junto a América del Norte y la región de Asia-Pacífico. Por esta razón, su PIB es de los más altos del mundo. Por países, Alemania es el que tiene el PIB más alto, seguido de Francia, Italia, España, Holanda, Suecia y Polonia. Coexiste una región del norte con ingresos 15 veces más elevados que en el sureste, lo que provoca movimientos migratorios. Por eso, otro de sus desafíos es reducir la brecha económica. La singularidad de Europa reside en sus fronteras internas y externas, y realmente no queda claro porque depende de cuál sea la vara de medir: la geografía, la política, la historia, la cultura, la religión o la población. Europa es una península y esto la delimita bien en su parte occidental y norte, pero el problema viene con la zona este y el sur. Los montes Urales dividen geográficamente Europa de Asia. Encontramos países repartidos en ambos continentes, como es el caso de Rusia y Kazajistán. En él nos encontramos otra frontera geográfica, que es el Cáucaso. Al sur de esta frontera natural nos encontramos con Georgia, alineada a Europa en lo económico y en lo religioso, pero también Azerbaiyán. Pero este es un país islámico y autocrático. También Turquía es otro debate a resolver, si es un estado o no de Europa. Y si no es así, ¿qué pasa con Chipre? Israel políticamente está integrado a Europa, participa en Eurovisión, pero geográficamente es Oriente Medio. Por lo tanto, la frontera entre Europa y Asia es una cuestión de perspectiva. Podemos agrandar el problema si nos preguntamos qué pasa con los territorios de Ceuta, Melilla, Martinica, Guadalupe, Reunión y Nueva Caledonia, al ser territorios de países de Europa repartidos por el mundo. Además, hay un número muy grande de naciones-estado, 47, y territorios secesionistas o que persiguen otras formas de autonomía. Los países europeos inventaron el concepto de Estado-nación, es decir, relacionar un territorio con su población, a un conjunto de instituciones que organizan una población que es soberana y comparte una misma nación.
De esta forma, Europa abandona la fórmula del absolutismo. El problema que trajo consigo es la rivalidad de estados que querían incorporar otros territorios a los que consideraban parte de su nación. Esto último está tan arraigado en Europa que tras la Segunda Guerra Mundial comenzaron a gestarse los primeros avances hacia otro concepto distinto. Por eso la Unión Europea se fundó para trascender el principio de Estado-nación. Me explicaré, no es que quieran destruir los estados de Europa, sino contener su propagación para ir caminando hacia otro objetivo más solidario en el continente. La gran paradoja en todo esto es simplemente que en el Tratado de la Unión Europea se establece que los Estados miembros tienen la determinación de, y dice literalmente, reforzar la identidad y la independencia de Europa. Pero también dispone en su artículo 4 que la Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los tratados, así como su respectiva identidad nacional. La Unión Europea promueve a través de numerosos programas de reciprocidad intergubernamental e interpersonal con el objetivo de vincular a los Estados en los niveles políticos y administrativos más relevantes, impulsar la economía y proveer a los ciudadanos de libertades más allá del Estado-nación. Las fronteras en Europa ya no se separan. Vamos a profundizar un poco más en lo que es la Unión Europea. Vamos a hablar de las características. Mirad, en el preámbulo del Tratado de la CE de 1957 se registró la que es la característica más importante: sentar las bases de la Unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos. Y esto no solo incluye a los estados, sino que también a las personas. La Unión realmente no tiene ningún objetivo definido, no se centra básicamente, se centra en impulsar la economía, el comercio, aunar recursos militares o promover la democracia y el Estado de Derecho. Tampoco tiene unas competencias específicas. Esto lo acuerdan los estados. Por ejemplo, los asuntos de educación y cultura, la Unión se limita a ofrecer un apoyo, mientras que la política económica o comunitaria está muchísimo más integrada. Para comprender más lo que es la Unión Europea hay que tener claras tres ideas básicas. La primera de ellas es que la Unión Europea es una amalgama de elementos supranacionales, es decir, que están por encima del ámbito de los gobiernos, e intergubernamentales, es decir, que cooperan entre los gobiernos. Otra idea básica es que los gobiernos forman parte de un sistema multinivel. Se diseñan políticas a nivel europeo, estatal, regional e incluso local. Y la tercera idea es que a nivel europeo, o el nivel europeo, mejor dicho, ejerce una influencia persistente en los procesos legislativos de los Estados miembros y de los países candidatos a la adhesión, especialmente en lo legislativo. Es lo que se ha llamado la europeización. Esta organización no puede faltar los símbolos. Y tiene varios símbolos importantes. El primero de ellos es la bandera, que es de fondo azul y 12 estrellas doradas formando un círculo. Estas estrellas simbolizan la armonía y la unidad, no representan los estados. El fondo azul es sinónimo de resistencia, solidez y durabilidad. Además, la bandera está visibilizada en todas partes, se sitúa al mismo nivel que la bandera estatal o regional. Aparece en las matrículas de los coches y en los billetes de euro. El lema es importante. El lema dice unida en la diversidad. Es una declaración de intenciones porque enfatiza la importancia de la pluralidad, superpuesta a la unidad y a la concordia, no suprimida, a diferencia de Estados Unidos, que el lema es de muchos a uno, y hay una gran diferencia. Otro símbolo es el Día de Europa. El 9 de mayo es el aniversario de la Declaración Schuman,
que fue el 9 de mayo de 1950, este señor ministro de Asuntos Exteriores francés pronunció un discurso donde declaraba una Europa unida y que contribuyera a la paz mundial. Por último, como símbolo y herramienta tenemos el euro. El euro es un símbolo en sí mismo, que además es una moneda, pero tiene un significado simbólico. La Unión Monetaria se puso en marcha en enero de 2002, cuando se desarrolló su carácter identitario. En las monedas se acuña principalmente símbolos nacionales, pero en los billetes está estandarizada la simbología europea. En los billetes se dibujan modelos ideales de arquitectura europea, no es una construcción en concreto. De esta manera no se discrimina a ningún Estado y se alude a los éxitos culturales paneuropeos. Hablemos ahora de las instituciones europeas y me voy a centrar más en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo o Europarlamento tiene la difícil gestión de representar a los ciudadanos de la Unión, a trasladar sus opiniones y a controlar a la Comisión. El Parlamento Europeo nace de la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1952. El cometido era controlar a la alta autoridad y servir de foro para los debates transnacionales en la industria del carbón y del acero, pero no tenía ningún poder real. Sin embargo, esta Asamblea Común de esta organización se transformó en el Parlamento Europeo porque se produjeron tres circunstancias. La primera de ellas es que los diputados se agruparon por orientación política y no por origen nacional. Esto dio un apoyo muy fuerte. Había conservadores, socialdemócratas y liberales. Durante muchos años, por otro lado, la Asamblea estuvo compuesta exclusivamente por europeístas y esto le dio un impulso muy grande al Europarlamento. Fue en el Tratado de Lisboa donde se acordó convertir el Parlamento en el órgano de decisión que es en la actualidad. Cuando se acuerdan los Tratados de Roma el 25 de marzo de 1957, la Asamblea adquiere mayores competencias. Posteriormente se rebautiza como Parlamento Europeo. Y por otro lado, en 1979 se introdujo el voto directo. Desde entonces, los europarlamentarios son elegidos por los ciudadanos cada 5 años. Tiene el Parlamento Europeo ciertas peculiaridades. La primera de ellas es que tiene 3 sedes, en Luxemburgo, en Bruselas y en Estrasburgo. Esto se debió a una cuestión de espacio. Se reúnen 2 veces al año en Estrasburgo, aunque existe una sala plenaria en Bruselas. Cuando se celebra la semana de sesiones se pone en marcha todo un reto logístico y sobre todo tremendamente costoso. Son unos 200 millones de euros anuales. Esto es un problema que está todavía en debate pero que tiene difícil solución. Otro rasgo característico de la Eurocámara es el multilingüismo. Esto ya lo hemos hablado, pero es importante remarcarlo. 24 lenguas oficiales, todas bajo la misma igualdad. Sí es verdad que es costosísimo, pero también es cierto que países como los países del este que estuvieron sometidos al yugo de la Unión Soviética ha sido un impulso muy importante para sus lenguas. Realmente en la práctica es casi imposible recoger los matices de las distintas lenguas o las insinuaciones, incluso las bromas que se hacen en el Europarlamento. Por lo tanto, al final el inglés, el francés y el alemán se utilizan como lenguas de trabajo. En cuanto a su estructura interna, el Parlamento elige a un presidente,
a 14 vicepresidentes y a 3 cuestores, para formar la mesa por un periodo renovable de 2 años y medio. Los candidatos necesitan mayoría absoluta para ser elegidos. En el caso del presidente, pues tiene una especial relevancia en el día a día del Parlamento. Además de presidir, puede proponer temas y estructurar el orden de las reuniones. Los vicepresidentes representarán al presidente en caso de ausencia o impedimento. Y a la hora de preparar sesiones plenarias, el presidente discute el orden del día con los presidentes de los distintos grupos parlamentarios. Estas reuniones se conocen como las conferencias de presidentes. Las comisiones parlamentarias es el órgano más importante de todos, se encarga de las cuestiones internas. Aquí se preparan las sesiones parlamentarias. En la actualidad existen 20 comisiones. En las comisiones se debaten y analizan las propuestas de nuevos reglamentos. También se puede elaborar informes de propia iniciativa sobre temas que se consideren relevantes. Cada comisión tiene entre 24 y 76 miembros dependiendo de su relevancia. El papel más interesante de la comisión es el de ponente. Cuando llega al Parlamento una propuesta de ley, la comisión designa a un miembro para que elabore un informe, el cual se expone y se debate con el resto de los miembros de la comisión. Las comisiones permanentes constituyen la columna vertebral del trabajo diario del Parlamento. Sus sesiones comienzan después de la sesión plenaria de Bruselas. También existen comisiones especiales con una duración determinada y otras comisiones que investigan posibles casos de infracción legal. Luego están las delegaciones parlamentarias que se encargan de la política exterior. Se reúnen 1 o 2 veces al año con representantes de otras regiones, ya sea en Bruselas o en Estrasburgo, y en otro lugar elegido por el país en cuestión. Las delegaciones pretenden dar visibilidad a las actividades del Europarlamento y también transmitir y promover en otros países los valores fundamentales de la Unión. En la actualidad hay 44 delegaciones. Dependiendo de sus funciones, hay de distintos tipos: comisiones parlamentarias mixtas, comisiones parlamentarias de cooperación o delegaciones interparlamentarias. También tenemos las delegaciones en asambleas parlamentarias multilaterales. El Parlamento Europeo sobre todo tiene una función legislativa, aprobando leyes como cualquier parlamento moderno. Más allá de esta competencia tiene algunas tareas de control como la supervisión permanente de las actividades de la Comisión, es decir, cómo aplica el Poder Ejecutivo la legislación europea. Su presidente tiene el derecho de intervenir al inicio de cada sesión del Consejo para expresar la posición del Parlamento. También está el derecho a formular preguntas a la Comisión. A través de los informes anuales de las diferentes instituciones comunitarias, el Parlamento se hace una idea general de las actividades de la Unión Europea y emite su propio dictamen. Esto lo hace en unos informes de la Comisión, del Banco Central Europeo y del Tribunal de Cuentas. El Parlamento tiene en este sentido algunas competencias más estrictas. Otra prerrogativa es la de crear comisiones especiales que se ocupen de elaborar propuestas para futuros proyectos de ley. En general se ocupan de cuestiones generales como el cambio climático, la crisis económica y financiera, el crimen organizado, la corrupción o el blanqueo de dinero. El Parlamento participa en el nombramiento de puestos importantes dentro de la Unión Europea. El ejemplo más relevante es la elección de la Comisión cada 5 años junto al Consejo Europeo. En la elección del presidente a la Comisión, los miembros designados del Colegio de Comisarios compadecen ante el Parlamento y contestan a las preguntas de los eurodiputados. Después el Parlamento somete a votación por mayoría la aprobación del Colegio en su conjunto. Con el nombramiento de la Comisión, el Parlamento somete a los candidatos a comisarios a un examen exhaustivo. El Parlamento también elige al defensor del pueblo europeo. El Parlamento tiene además una función comunicadora. La última función es la de exponer y comunicar a los ciudadanos sus actividades políticas. Se crea una escena política y se convierte así en una auténtica asamblea representativa europea en la que convergen tendencias nacionales y europeas.
En cuanto a las elecciones europeas, desde 1979 los ciudadanos de la Unión eligen regularmente a sus representantes en el Parlamento. El sufragio directo no es solo un reflejo de la relevancia cada vez mayor del Parlamento, sino también una creciente cercanía a los ciudadanos europeos. Esto además refuerza la legitimidad. El Tratado de Maastricht dotó al Parlamento de muchas más responsabilidades. Actualmente hay 705 miembros de la Eurocámara, siendo Alemania el país que tiene más representantes, con 96 diputados. La distribución de los escaños se basa en el principio de proporcionalidad decreciente, es decir, los estados más poblados obtienen más escaños. Sin embargo, tener el mayor número de votos lleva consigo un hándicap, ya que en el caso alemán el ratio de votos per cápita es más desfavorable. Cada eurodiputado alemán necesita aproximadamente 66.600 votos, mientras que en Luxemburgo, que tiene solo 6 diputados, cada escaño se obtiene con 40.000 votos. En la actualidad no existe una ley electoral europea uniforme, por eso se celebran conforme a las leyes nacionales correspondientes. La edad mínima para ejercer el voto tampoco es uniforme en los países de la Unión. Por ejemplo, en Austria pueden votar los mayores de 16, en Italia y en Chipre tienen que esperar a los 25. El día de la votación también depende de cada país. A cada votante le corresponde un voto directo, libre, equitativo y secreto. Los partidos elaboran listas cerradas de candidatos y los ciudadanos solo pueden votar al partido en cuestión, no a candidatos individuales. La evolución del Europarlamento durante las últimas décadas ha sido un poco amarga porque la participación electoral ha ido disminuyendo. En 1979 era de un 61,99%, y fue descendiendo hasta que en las elecciones de 2014 llegaron a un 42,61%. La baja participación debilita la legitimidad del Parlamento Europeo y por tanto el de la Unión. No obstante, cuantificar la participación deseable es bastante complejo y controvertido. En cuanto a los grupos políticos, el número de eurodiputados por estado está regulado por tratado, aunque en la práctica se organizan por ideología política. Se agrupan y se sientan juntos en la Cámara, de izquierda a derecha, más o menos alineados por su orientación política. Por lo general, cada eurodiputado acaba especializándose en el área de la comisión en la que participa. Se necesitan 25 eurodiputados para crear un grupo político. Un eurodiputado no puede pertenecer a dos grupos a la vez. Los grupos se forman en torno a una ideología similar. Cada grupo tiene un presidente que coordina las reuniones y las votaciones en el Pleno. Hablemos ahora de cuáles son esos partidos europeos. Bueno, pues el más influyente en 1999 fue, el más influyente en la actualidad, que se creó en 1999, fue el Partido Popular Europeo, caracterizado por su conservadurismo y tendencias democristianas. El segundo grupo en número de diputados es la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. El antiguo grupo de Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea e Izquierda Verde Nórdica, reúne a partidos que se sitúan más a la izquierda de la socialdemocracia. Otro grupo son el de los Verdes, Alianza Libre Europea. Aún más a la derecha encontramos el grupo Europa de la Libertad y la Democracia Directa, hogar político para los euroescépticos y populistas. El grupo Europa de las Naciones y las Libertades incluía a miembros de partidos populistas de extrema derecha y a los euroescépticos más radicales. Otro grupo de derechas, Identidad y Democracia. Por último están los eurodiputados no inscritos en ninguno de los grupos. En su mayoría no suelen ser de extrema derecha. Con todo esto, ¿qué queremos decir? Que existe una variedad muy grande de partidos políticos, aunque bueno, pues los dos primeros son, digamos, los más importantes en el Parlamento. El Parlamento es una institución
que sin embargo ha ido perdiendo poder. Es lo que se llama una tendencia en Europa a la desparlamentarización. Los gobiernos están asumiendo cada vez más competencias, mientras que los parlamentos quedan relegados a dar el visto bueno a lo que decida el Ejecutivo. Por eso es importante reforzar el papel del Parlamento Europeo en el proceso legislativo para que pueda limitar esta tendencia de los gobiernos. La reforma de la ley electoral europea ha sido objeto de debate en los últimos años. Es urgente atender esta reforma porque en estos momentos el Parlamento Europeo parece una especie de reunión de representantes nacionales elegidos, cada uno según sus disposiciones nacionales. Hablemos ahora del Tribunal de la Unión. Esta institución desempeña tareas especiales, supervisa la legislación europea, promueve la legislación común en toda la Unión. Desde 1952, el Tribunal de Justicia Europeo ha velado por la aplicación del derecho europeo en todos los Estados miembros y por la resolución lícita de los conflictos entre las instituciones europeas. Desde entonces ha dictado 34.000 sentencias y resoluciones que, junto a los tratados, forman parte del derecho primario europeo. Tiene su sede en Luxemburgo. Es el encargado de interpretar la legislación de la Unión Europea y tramita las reclamaciones de los Estados miembros o de las instituciones europeas. Es responsable de todas las políticas de la Unión, pero en materia de política exterior y de seguridad común, sus competencias son bastante más limitadas. Su actividad se centra sobre todo en cuestiones relacionadas con la agricultura, el medio ambiente, la protección del consumidor, el derecho de sociedades y las ayudas estatales. Por lo tanto, de alguna manera, es el guardián de la ley. Está compuesto por 28 jueces, uno por Estado miembro. Desempeñan sus funciones con una total independencia. Son nombrados por el Consejo Europeo por unanimidad para un mandato de 6 años con posibilidad de una renovación. El tribunal también cuenta con 11 abogados generales que suelen seguir los procedimientos judiciales. Entre los jueces se eligen a su presidente por un periodo de 3 años renovables. El presidente representa al tribunal ante otras instituciones y preside tanto las reuniones internas como las deliberaciones. Por último está el secretario, entre cuyas funciones está ocuparse de las tareas administrativas y de la conservación de los expedientes. El tribunal es una institución eficaz y relativamente rápida. Cada año se presentan unas 700 demandas y media y tardan unos 15 meses en dictar sentencia. Ante el incremento de procedimientos, en 1988 se creó el Tribunal General. Se ocupa especialmente de asuntos de competencia, comercio, ayudas estatales, agricultura y propiedad intelectual, así como de litigios de los funcionarios europeos con su empleador. Todas las instituciones, así como las personas físicas y jurídicas en casos especiales, tienen derecho a dirigirse al tribunal, aunque algunos de estos procesos se dirijan a destinatarios concretos. Existen 5 tipos de procedimientos. La cuestión prejudicial, generalmente sobre la interpretación o validez de una norma jurídica comunitaria, el recurso de incumplimiento, el recurso de anulación en caso de que un Estado miembro considere que una determinada ley es ilegal, el recurso por omisión en caso de que el tribunal pueda declarar formalmente la inacción y pedir a las instituciones que actúen, y el recurso por daños y perjuicios, y en este caso los afectados pueden reclamar indemnizaciones. Finalmente, en todo este proceso ante el Tribunal de Justicia se siguen 5 pasos, es decir, funciona de la siguiente manera. Primero, la incoación del procedimiento. Segundo, la fase escrita. Tercero, la vista oral. Cuarto, las conclusiones del abogado general.
Y 5. La deliberación y dictado de sentencia. La Comisión Europea es el otro de los grandes organismos. Os explico brevemente las líneas más importantes de este organismo. Es una gran institución administrativa, es el órgano de los comisarios. La sede principal está en el edificio Berlaymont de Bruselas. Todos los Estados miembros asignan tareas a la Comisión. Tienen un presidente con funciones específicas que dirige este organismo. Además, cada comisario es responsable de su propia cartera. Cada Estado miembro nombra a su comisario. Se ha formado una red de grupos de interés en Bruselas en torno a la Comisión. Ser funcionario de la Unión Europea en la Comisión no es nada fácil por el elevado número de candidatos. Y por el elevado volumen de trabajo, las diferentes agencias, dan apoyo a este organismo. Hablemos ahora del Consejo Europeo. El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado y Gobierno de los Estados miembros. Es donde se deciden todas las cuestiones claves de la Unión Europea. Sin embargo, el Consejo Europeo solo proporciona directrices. Es parte del poder legislativo, adopta leyes. Está compuesto por los ministros de los Estados miembros en función de su área de responsabilidad. Las decisiones se toman por mayoría. Un Estado o un grupo de Estados pueden perder la votación. El Consejo representa los intereses de los Estados miembros y en calidad de órgano central de la Unión Europea, también los de la Comunidad. Pero ¿cómo funciona el Consejo Europeo? Funciona como una guía. Define la orientación política comunitaria y el desarrollo de la Unión durante los próximos años. Esto incluye la entrada y salida de miembros, la europeización de las políticas, la transferencia de competencias a las instituciones comunitarias, la reforma de la Unión Europea y la expansión de la eurozona. Es un responsable político. El Consejo aborda retos cotidianos como un atentado terrorista y responde con medidas a largo plazo, como la cooperación policial y el control fronterizo. Desarrolla propuestas detalladas para adoptar medidas conjuntas. Es también un coordinador económico. En el ámbito económico y monetario, el Consejo desarrolla estrategias de acción comunitarias, además de medidas macroeconómicas en aspectos como la inflación, la deuda pública y el desempleo. También tiene en cuenta aspectos concretos a la hora de coordinar la política económica, monetaria y social. Es un gestor del presupuesto. Los Estados sufragan y determinan el presupuesto de la Unión Europea. Es además un actor en política exterior, porque la Unión Europea se ha convertido en un factor importante de la política internacional.
Los estados mantienen su presencia y su peso en política exterior. Sin embargo, a nivel europeo, la coordinación para defender posturas unánimes es cada vez mayor. Y es finalmente el diseñador de sistemas. Cuando se trata de ampliar a la Unión Europea, negociar nuevos tratados o asignar competencias a las instituciones europeas, el Consejo siempre ocupa un lugar central. Os hablaré finalmente de 3 instituciones. El Tribunal de Cuentas es una institución necesaria para instaurar el control financiero externo e independiente complementario al sistema de auditoría interna de la Comisión. Tiene su sede en Luxemburgo y con el Tratado de Maastricht adquirió el rango de institución europea de pleno derecho. En el Tratado de Ámsterdam se ampliaron sus funciones supervisoras y se le otorgó el derecho a interponer demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de ver limitadas sus competencias. Cada Estado envía a un representante cualificado. Este ejerce sus funciones con independencia y buscando el interés general de la Unión, es decir, no está sujeto a las instrucciones de su país de origen. De entre ellos elige a su presidente para un mandato de 3 años. Es ayudado por un secretario general. Entre sus funciones destaca la de supervisar la legalidad y regularidad de la gestión presupuestaria. También revisa toda la gestión financiera de operaciones cotidianas. Otro organismo bastante importante es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Se fundó en 1999 para combatir la malversación de fondos europeos. Tiene su sede en Bruselas y sus funciones son la lucha contra el fraude, la corrupción, el soborno, la detección de evasión fiscal y el uso indebido de los recursos comunitarios. Os recuerdo que en la Unión Europea se pierden unos 50.000 millones de ingresos anuales a consecuencia del fraude fiscal. El objetivo es devolver los fondos malversados de la Unión Europea y denunciar a los infractores ante los tribunales nacionales. Y finalmente el Banco Central Europeo. Es una institución más reciente pero muy importante. Nació con el Tratado de Maastricht. Se puso en marcha en Frankfurt, aunque no alcanzó el rango de institución europea hasta 2009, con el Tratado de Lisboa. Es una institución indispensable que pudo llevar a cabo la Unión Europea y monetaria. Tuvo un papel muy importante en la introducción del euro como moneda única. Se estableció como una institución independiente de influencias políticas y comerciales y los deseos de los Estados y del resto de las instituciones europeas, comprometida solo con las tareas encomendadas. Tiene competencias en los 19 países de la eurozona. El Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros componen un sistema europeo de bancos centrales. La principal tarea del Banco Central Europeo es garantizar la estabilidad de precios en la eurozona para que el poder adquisitivo se mantenga. La política monetaria tiene como objetivo evitar grandes fluctuaciones del valor del dinero y mantener la tasa de inflación baja. La segunda función es la de apoyar las políticas económicas de la Unión con vistas a promover el crecimiento económico. Es responsable de la impresión de los billetes del euro y también supervisa directamente los principales bancos de la eurozona. El Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo se encarga de ejecutar la política monetaria. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido mucha información, el tema lo requería. Imagino que también os preguntaréis por qué no he tratado el problema del Brexit, que realmente es el tema de más actualidad de la Unión Europea. Es cierto porque no quiero pasar de hablar sobre este tema, pero lo haré en otro podcast. No sé si en el siguiente o dentro de 2 o 3 podcasts, pero hablaremos de eso y de mucho más. Hablaremos del futuro de la Unión, de los retos que tiene Europa y especialmente del tema que os he dicho del Brexit.
Bueno, y ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram como fer.pod, en Twitter como fermerpodcast o visitar mi blog fermerpod.home.blog. Y como siempre os digo, muchas gracias por dedicarme una de las cosas más valiosas que tenemos en la vida, que es vuestro tiempo. Un saludo y hasta el próximo podcast.